Álvaro me encontró en un hotel. Pero no así de simple. Entró a la habitación cuando yo estaba en la ducha, y Sergio, sí, el Sergio del trabajo, el que todo el mundo decía que era inofensivo, estaba desnudo en la cama, mirando su móvil como si no pasara nada. Ni siquiera se inmutó al ver a mi marido allí, de pie, con una expresión que no supe leer del todo. No gritó, no lloró, no me insultó. Solo me miró. Y se fue. Yo ni siquiera me enteré hasta que salí del baño con la toalla. Sergio, con esa frialdad que a veces tiene, me dijo, tu marido ha venido. Creo que ya sabe todo. No sé por qué, pero lo primero que hice fue mirar el reloj. Eran las 18:46. Esa hora se me quedó clavada. Lo que pasó después fue una especie de coma emocional. Me vestí en silencio. Sergio me ofreció llevarme a casa, lo rechacé. Bajé por las escaleras del hotel, con las piernas temblándome como si acabara de correr una maratón, y con la sensación absurda de que todo lo que tenía se había roto en los 30 segundos que tardó Álvaro en entrar y salir de aquella habitación. Pero claro, nada de esto pasó por casualidad. Yo no era una esposa infeliz que cayó en una aventura porque sí. Y Álvaro, aunque parecía un buen hombre, también llevaba años viviendo de espaldas a mí. Éramos dos desconocidos que compartían techo, cenas sin conversación, y sexo cada vez más mecánico, cada vez más escaso. Y Sergio apareció en el momento perfecto. O el peor, según como lo mires. Lo conocí en una convención en Valencia. Yo trabajaba en contabilidad, él en logística. Coincidimos en un café del hotel, él se sentó en mi mesa sin preguntar. Hablamos de lo absurdo que era ese evento, de lo mucho que llovía en Valencia ese mes de abril, de cómo ambos odiábamos volver a casa los domingos por la noche. La chispa fue inmediata. No fue amor. Fue algo más turbio, curiosidad, atracción, y esa adrenalina silenciosa que aparece cuando sabes que estás jugando con fuego. Volví a casa después de ese viaje como si nada. Cociné, recogí, hice la colada. Pero algo ya se había activado dentro de mí. Y lo peor es que no me sentía culpable. Me sentía viva. Pasaron semanas antes de que volviera a ver a Sergio. Me inventé una reunión en Barcelona. Era mentira. Solo quería estar con él. A partir de ahí, todo se volvió una rutina oculta. Nos veíamos una vez al mes, a veces en su piso, otras en hoteles. Yo tenía 1000 coartadas. Viajes de trabajo, cenas de empresa, incluso un curso que nunca existió. Álvaro sospechaba, claro. Pero nunca me preguntó directamente. Tal vez por cobardía. Tal vez porque él también tenía su propio secreto, quién sabe. Lo que nunca esperé fue que me siguiera. Porque sí, eso fue lo que hizo. Me siguió a Madrid ese día. Fingió que iba a jugar al pádel con sus amigos. Se subió al AVE después de verme salir de casa con la maleta. Y me esperó fuera del hotel. Cuando me vio entrar con Sergio, no dudó. Subió, preguntó por el número de habitación, y entró. Y ahí empezó todo. La verdadera historia. No volví a casa esa noche. Ni la siguiente. Me quedé en el piso de Sergio, aunque él no dijo mucho. Su actitud me incomodó porque no me consoló ni me reprochó nada. Solo me ofreció una copa de vino, me preguntó si quería cenar algo, y se puso a ver una serie como si no hubiese pasado absolutamente nada. Me senté en el sofá, todavía con la chaqueta puesta, mirando fijamente el reflejo de mi cara en la pantalla apagada de mi móvil, que no paraba de vibrar con llamadas de Álvaro. No las atendí. No podía. Al tercer día, decidí volver. La tensión ya era insoportable y tampoco podía quedarme escondida en el piso de un hombre con el que, sinceramente, no sabía si estaba empezando algo o simplemente usándonos mutuamente como una vía de escape.
Cuando llegué a casa, Álvaro no estaba. No había dejado ninguna nota, pero faltaban cosas suyas: su maleta de viaje, su cepillo de dientes, parte de su ropa, el portátil del trabajo. Me senté en la cocina y me quedé allí sin hacer nada, con la sensación de estar en una casa prestada. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran los movimientos. Álvaro no me habló directamente, pero lo hizo saber todo de forma muy clara. Me escribió un correo. Nada de dramatismo, solo decía: lo vi todo. No quiero hablar contigo aún. Ya lo estoy resolviendo. Era tan seco que me dolía más que si me hubiera insultado. Porque eso era Álvaro, calculador, inteligente, directo. No iba a montar una escena, no iba a llorar delante de mí, no me iba a suplicar explicaciones. Iba a moverse, como siempre lo había hecho, pero esta vez sin mí. Esa semana descubrí que había congelado la cuenta conjunta. No me dejó sin acceso, pero bloqueó las tarjetas y desactivó el acceso desde el móvil. Tuve que ir al banco y pedir explicaciones. Allí me dijeron que había iniciado un procedimiento de separación de bienes de urgencia. Nunca pensé que algo así se pudiera hacer tan rápido. Me sentí completamente fuera de control. Intenté llamarlo. Me contestó solo una vez. Su voz era la misma de siempre, pero sin emoción. Le dije que necesitábamos hablar. Me contestó que no tenía nada que hablar conmigo, que había visto suficiente, que no necesitaba escuchar mis razones. Intenté decir algo más, pero me cortó con un: no me llames más, Clara. Y colgó. Después de eso, empecé a notar cosas más pequeñas, pero igual de significativas. Cambió todas sus contraseñas. Se llevó su documentación. Cerró el acceso a nuestras carpetas compartidas del Drive. En cuestión de días, yo ya no existía en su entorno digital, como si me hubiera borrado de su vida con una eficiencia quirúrgica. La única señal de vida fueron 2 correos más, uno con la propuesta formal de separación de bienes y otro con la notificación de que había alquilado un estudio en el centro y que no volvería a casa. Lo último que decía era que podía quedarme en el piso hasta que se resolviera legalmente qué hacer con él. Pasaron 2 semanas y, aunque seguía viéndome con Sergio, cada vez sentía que había más vacío. Él no me hablaba del tema. Seguía viéndome como alguien con quien follar, comer y pasar la noche de vez en cuando, pero no preguntaba nada sobre cómo estaba llevando todo. Yo tampoco decía mucho. No quería ponerme en modo víctima, y además, parte de mí sabía que me lo había buscado. Me movía como un autómata. Trabajaba, comía, dormía, y pasaba los fines de semana entre la incomodidad del piso de Sergio y la frialdad de mi casa vacía. Un viernes por la tarde, mientras tomaba algo con Lucía, una compañera de la oficina, ella soltó un comentario que me descolocó. Me dijo que había visto a Álvaro en una cafetería cerca del juzgado de Salamanca, y que no estaba solo. Según ella, iba con una mujer, morena, con gafas, de unos 40. Me lo dijo con cuidado, como si me estuviera informando de que se había muerto alguien. Pero en vez de dolerme, me provocó rabia. No porque Álvaro estuviera con otra, si era verdad, sino por la hipocresía. Me dejó sin decir una palabra, me bloqueó de todo, me cerró la vida en la cara, y ahora se paseaba con otra como si él fuera la víctima impoluta. Ese mismo día, por la noche, revisé mi bandeja de entrada y encontré algo que me dejó helada. Álvaro había enviado un correo masivo a varios contactos en común, amigos y familiares, explicando que estábamos en proceso de separación y que prefería que no lo involucraran en temas relacionados conmigo. Era educado, formal, pero implacable. En el mensaje no mencionaba la infidelidad directamente, pero lo insinuaba con una frase en particular: he decidido priorizar mi salud emocional y alejarme de entornos que fomentan el engaño y la falta de respeto. No hacía falta ser muy listo para entender a qué se refería. El lunes siguiente, recibí una citación oficial.
Álvaro había iniciado la demanda de divorcio. Ni siquiera quiso mediación. Iba directo a lo legal. Y por lo que vi en los papeles, ya tenía un abogado contratado hacía semanas. Todo lo que leí en ese sobre era la confirmación de que Álvaro había planeado esto desde el segundo en que me vio con Sergio. Sin escándalo, sin golpes en la mesa. Solo preparándose para aplastarme con hechos. Durante los días siguientes, empecé a darme cuenta de que su venganza era silenciosa pero devastadora. Amigos en común dejaron de escribirme. Su familia me bloqueó de redes sociales. Hasta algunos compañeros del trabajo, que antes eran cordiales, ahora se mantenían al margen. Me habían convertido en un tema incómodo, en la mujer que arruinó su matrimonio por acostarse con un compañero de trabajo. Lo que más me dolió fue ver que algunos de esos juicios venían de mujeres. Como si en este tipo de historias siempre tuviera que haber una única culpable. La parte más extraña fue cuando recibí una llamada de recursos humanos. Me citaron para una reunión relacionada con un asunto interno. Al llegar, me informaron de que habían recibido una denuncia anónima que sugería que mi relación con Sergio estaba afectando la dinámica del equipo. No había pruebas, pero querían observar la situación de cerca. Me quedé en blanco. Nadie lo dijo, pero supe perfectamente que eso venía de Álvaro. No podía probarlo, pero él era el único con motivos para destruirme en todos los frentes posibles. Sergio, por su parte, se mostró cada vez más distante. Ya no me escribía con la misma frecuencia, ni me llamaba. Cuando le conté lo del aviso en recursos humanos, solo dijo que era mejor que dejáramos de vernos durante un tiempo, por precaución. No me lo dijo, pero estaba claro, no quería arriesgar su puesto por mí. Y ahí lo tuve todo claro. Había perdido a Álvaro, a mis amigos, mi reputación en la oficina y, por si fuera poco, al mismo tipo por el que arruiné todo. No me quedaba absolutamente nada. No sé en qué momento exacto dejé de tener vergüenza y empecé a tener rabia, pero fue una transformación lenta, casi imperceptible. Al principio, me sentía hundida, como si todo el castillo se me hubiera derrumbado encima sin previo aviso, pero después de semanas en las que Álvaro me había ignorado, aislado y eliminado de su vida con una precisión quirúrgica, empecé a notar que algo dentro de mí se revelaba. No era solo el dolor de perderlo, era la forma en la que lo había hecho. Como si yo fuera un error técnico que se podía borrar y reemplazar sin dejar rastro. Como si 20 años juntos no significaran nada. Así que una noche, sin pensarlo mucho, lo llamé desde un número oculto. Contestó, y al oír mi voz, no dijo nada, pero no colgó. Eso fue suficiente para mí. Quiero hablar contigo, dije, sin adornos. Una sola conversación, Álvaro. No te estoy pidiendo perdón. No te estoy pidiendo que volvamos. Solo quiero decirte algunas cosas, y si después de eso no quieres volver a saber nada de mí, lo respetaré. Pasaron varios segundos de silencio, y pensé que iba a colgar, pero entonces me respondió, con una voz tan seca que casi no la reconocí. 5 minutos. Mañana. 12 del mediodía. Cafetería San Miguel. Y colgó. Llegué antes que él, con la ansiedad metida en el estómago como una piedra. Cuando entró, ni siquiera me miró. Se sentó frente a mí, pidió un café solo, y esperó. No me saludó, no me preguntó cómo estaba, no me hizo ni una sola señal de humanidad. Yo empecé a hablar sin rodeos, porque no me iba a permitir llorar delante de él. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, ni explicaciones, pero no puedo quedarme con esta sensación de que todo lo que fuimos se redujo a una escena en un hotel. Me equivoqué, y no te lo estoy diciendo para que me perdones, sino porque necesito asumirlo. No lo planeé. No buscaba romper nada. Pero lo hice, y me hago cargo. Lo que no entiendo, y lo que me duele más que todo, es que no hayas querido escucharme ni un solo día.
como si te diera igual. Como si hubiera sido una desconocida. Álvaro bebió de su café con calma y luego me miró por primera vez. Sus ojos no mostraban rabia, pero sí un nivel de cansancio que no le conocía. ¿Y qué esperabas? ¿Un abrazo? ¿Un llanto? ¿Una súplica? Clara, lo que hiciste no fue solo acostarte con otro. Fue organizarlo, mantenerlo, mentirme en la cara, usarme como excusa mientras llevabas una doble vida. Durante meses. No fue una caída. Fue una elección. Y yo, sinceramente, no tengo ninguna necesidad de escuchar detalles. No me interesa lo que sentías. Lo que yo sentí fue suficiente. Entrar y verte con otro hombre fue todo lo que necesitaba para entender que todo lo demás daba igual. No todo daba igual, contesté, alzando un poco la voz. Yo sé que fallé, pero tú también habías dejado de estar. Llevábamos años sin hablar realmente. Sin tocarnos de verdad. Tú estabas en tu mundo, en tu trabajo, en tus rutinas. Me sentía invisible, Álvaro. No es una excusa, pero es parte de lo que pasó. Él sonrió con esa amargura que duele más que cualquier grito. Yo también me sentía invisible, Clara. Pero yo no me fui a la cama con nadie. Yo seguía ahí, esperando que tú volvieras, que quisieras hablar. Tú elegiste irte antes de irte. Y está bien. No te culpo por no querer seguir con esto. Pero al menos podrías haber tenido la decencia de terminarlo de frente, no con esa cobardía. No fue cobardía, respondí, apretando los dientes. Fue desesperación. Fue no saber cómo decirte que ya no me sentía tu esposa, ni tu compañera, ni siquiera tu amiga. Fue miedo de destruir lo poco que quedaba. Álvaro me miró con un gesto duro, y bajó la mirada por un segundo. Ya lo destruimos los dos, no solo tú. Lo que pasa es que tú lo hiciste primero, y yo terminé el trabajo. Nos quedamos en silencio un rato largo. Yo quería decirle que todavía lo quería, pero sabía que no servía de nada. Que decir eso en ese momento era como ponerle un vendaje a un cuerpo quemado. Él terminó su café, sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Aquí tienes la propuesta de acuerdo legal. No voy a pelear por el piso. Quédate con él. No quiero arrastrarnos por los tribunales. No quiero ver más cosas feas. Solo quiero terminar esto con la poca dignidad que nos queda. ¿Y eso es todo? Pregunté, sintiendo un vacío insoportable. Eso es todo. Lo demás ya no importa. Se levantó, me dio la espalda y salió sin mirar atrás. Yo me quedé allí, con el sobre en la mano, sin saber si llorar, gritar o simplemente firmarlo sin leer. Todo lo que quería decirle, lo que pensaba explicarle, lo que me había imaginado que pasaría en ese encuentro, no tuvo espacio. No hubo redención. No hubo un momento de conexión. Solo dos personas rotas hablando de lo que ya no existe. Esa fue la última vez que vi a Álvaro cara a cara. Y fue también la primera vez que entendí, de verdad, que lo había perdido todo. No fue inmediato, pero tampoco tardó mucho en empezar. Álvaro me dijo que no quería venganza, que solo quería terminar todo con dignidad, pero eso era lo que decía delante de mí, porque detrás, su plan ya estaba en marcha. No sé en qué momento lo empezó a diseñar ni cuánto tiempo llevaba preparando cada detalle, pero lo que sí sé es que no fue improvisado. Álvaro no era de esos que actuaban por impulso. Era meticuloso, y cuando se proponía algo, lo ejecutaba con precisión quirúrgica. Y esta vez, su objetivo era claro, asegurarse de que yo entendiera exactamente cuánto había perdido. La primera señal fue cuando me llamó la administradora de la empresa de consultoría donde yo trabajaba. Me pidió que pasara por su despacho para hablar de una revisión interna de personal. No sospeché nada.
Pensé que era algo rutinario, quizás relacionado con un recorte o una reestructuración. Entré tranquila, incluso un poco aburrida. Pero su tono al hablar no fue el de siempre. Fue formal, contenido, como si estuviera leyendo algo que le incomodaba. Me dijo que habían recibido una carta anónima detallando una relación impropia dentro de la empresa, específicamente entre una empleada del área contable, yo, y un miembro del equipo de logística, Sergio. En la carta se sugería que esa relación afectaba el clima laboral, la imparcialidad en decisiones y la reputación de la empresa. No me despidieron, al menos no de inmediato, pero me suspendieron por 2 semanas mientras evaluaban la situación. Me pidieron que no hiciera declaraciones públicas, que no contactara a compañeros de trabajo y que esperara instrucciones. Todo estaba redactado con palabras cuidadosas, pero el mensaje era claro: alguien quería que me callara y desapareciera. Y yo sabía perfectamente quién era. Llamé a Sergio. Le conté lo que había pasado. Su reacción fue tan fría como la que había tenido cuando Álvaro nos descubrió. Dijo que no sabía nada, que no tenía idea de quién podría haber mandado esa carta, y que seguramente era algún celoso o celosa de la oficina. Le pregunté si alguien más sabía de lo nuestro, si él había hablado, si había dejado rastros. Me dijo que no. Que había sido discreto. Y ahí, por primera vez, noté que estaba mintiendo. No porque dijera algo incorrecto, sino por la forma en que lo decía. Me estaba evitando. Intentaba alejarse, y ya no se esforzaba en disimularlo. Dijo que lo mejor era que nos diéramos un tiempo, que todo se estaba descontrolando, que necesitaba pensar. Le pregunté si eso era una forma elegante de decirme que se acabó, y no respondió. Solo me colgó. Pasaron 2 días hasta que descubrí la siguiente jugada de Álvaro. Me llegó un correo desde la oficina de abogados que llevaba el divorcio. En él se adjuntaba una copia de un documento enviado al juzgado en el que se argumentaba que mi infidelidad no solo había sido personal, sino que había tenido consecuencias profesionales, dañando mi estabilidad laboral, por ende, generando un posible impacto económico que justificaba renegociar el acuerdo inicial de separación de bienes. En otras palabras, iba a usar todo lo que estaba ocurriendo en mi trabajo para reducir mi parte en el reparto económico. No sé cómo lo consiguió, pero también supe que había contactado a algunos de nuestros amigos en común para contar su versión de la historia, dejando caer detalles estratégicos sin llegar a difamarme abiertamente. Me enteré por Inés, una de las pocas personas que todavía me hablaba. Me dijo que Álvaro había hablado con Jorge y Laura, y que les había dicho que no quería hablar mal de mí, pero que era necesario que supieran la verdad para no verse envueltos en malentendidos. Les había contado que yo tenía una relación paralela desde hacía meses, que había sido descubierta en un hotel, y que después de eso, su único objetivo era recomponerse emocionalmente sin hacerme daño. Pero claro, lo dijo con ese tono suyo de víctima respetuosa, me dijo Inés. No necesitaba insultarte. Solo con contarlo así ya te dejaba como la mala de la película. Y lo peor es que lo hace tan bien que hasta yo tuve que tragar saliva. Lo siguiente fue el tema del piso. Álvaro había dicho que no iba a pelear por él, que me lo quedara, pero semanas después, su abogado solicitó que se revaluara el valor del inmueble, argumentando que yo no estaba generando ingresos estables y que, por tanto, era inviable que mantuviera la propiedad sin su ayuda económica. Otra jugada. Otra forma de quitarme algo, esta vez por la vía legal. Entonces hice algo que no pensé que haría, lo enfrenté directamente. Fui a su nuevo estudio, el que había alquilado en el centro. No lo llamé antes. No pedí permiso. Simplemente fui. Él abrió la puerta y al verme, no dijo nada. Pero tampoco cerró. Me dejó entrar. ¿Estás disfrutando? Le dije, sin rodeos. ¿Te hace sentir bien todo esto? No estoy disfrutando nada, me respondió, sin levantar la voz.
Estoy arreglando el desastre que dejaste. No estás arreglando nada. Estás vengándote. Estás jugando a ser el justiciero perfecto, el que no grita, el que no se mancha las manos, pero vas dejando bombas por donde pasas. Se cruzó de brazos y me miró sin pestañear. No estoy dejando bombas. Estoy tomando decisiones. Tú tomaste las tuyas, y ahora vivo con las consecuencias. Pero no esperes que te lo haga fácil. Ya no me importa si te duele. Eso lo decidiste tú en el momento en que abriste la puerta de ese hotel. Yo no soy la única culpable de lo que pasó, le dije, sintiendo que el cuerpo me temblaba. Nuestra relación ya estaba rota. Lo que hice fue la consecuencia, no la causa. No busques justificaciones, me dijo, aún sin levantar la voz. Yo también tuve 1000 razones para estar harto, para sentirme vacío, para buscar fuera. ¿Y sabes qué? No lo hice. No porque fuera mejor que tú, sino porque tenía respeto. Por lo que fuimos. Por ti. Incluso cuando tú ya no me veías. Incluso cuando dormías a mi lado y pensabas en otro. Me quedé callada. No porque no tuviera que responderle, sino porque su voz, sus palabras, su forma de decirlo todo con tanta frialdad, eran más dolorosas que cualquier grito. Me fui sin decir adiós. Bajé las escaleras y supe, en ese momento, que Álvaro no quería justicia. Quería castigo. Y lo estaba logrando. No lo volví a buscar después de esa discusión en su estudio. Pasaron varias semanas donde no hubo contacto alguno, y lo poco que sabía de él me llegaba a través de mensajes de los abogados o de algún comentario suelto de alguien en la oficina que todavía no se había alineado del todo con su versión de los hechos. La suspensión en el trabajo terminó, pero no me reincorporé. Presenté la baja voluntaria. No soportaba las miradas, los comentarios, los silencios en los pasillos que antes eran parte del ruido cotidiano. Cada vez que abría el correo sentía un nudo en el estómago, esperando una carta más de su abogado, una nueva estrategia para empujarme otro paso fuera de la vida que habíamos construido juntos. No era una vida perfecta, eso lo sabía, pero era mía. Mía con él. Y ahora ni siquiera sabía cómo definirme sin esa parte. Fue él quien me escribió, por primera vez en meses, con un mensaje breve: necesito que hablemos. Presencial. No abogados. Al principio no sabía si contestar. Dudé durante horas. Tenía miedo de que fuera otro golpe disfrazado de tregua. Pero la curiosidad fue más fuerte. Acordamos vernos en un parque al que íbamos cuando recién nos habíamos mudado a Salamanca. Era un sitio neutro, sin demasiado significado emocional, pero donde al menos podíamos hablar sin la incomodidad de una oficina o el silencio helado de una casa vacía. Llegué puntual. Él ya estaba sentado en un banco, mirando hacia el lago artificial, sin moverse. Me acerqué sin prisas y me senté a una distancia prudente. Durante varios minutos no dijo nada. Me pareció que estaba buscando las palabras, como si lo que fuera a decirle lo estuviera ensayando desde hace días. No quería terminar esto sin decirte algunas cosas, empezó, sin girarse hacia mí. No por ti, ni por mí, sino porque si no las digo ahora, me las voy a guardar para siempre, y no quiero quedarme con eso. Asentí, aunque no sé si lo notó. Tenía la vista fija en el agua, en ese reflejo estático que no mostraba nada de lo que sentíamos los dos ahí sentados. Lo que pasó entre nosotros no se resume solo en lo que hiciste, continuó. El engaño, sí, fue el detonante. Pero ya veníamos mal. Y no lo supimos ver, o no quisimos. Yo me había convertido en alguien que funcionaba por inercia, que cumplía, que estaba, pero sin presencia real. Y tú, por lo visto, también. Nos alejamos, Clara. Y nos alejamos sin darnos cuenta. Como si todo lo importante ya estuviera dicho,
cuando en realidad no habíamos dicho nada en años. Yo tampoco supe cómo volver a acercarme, le dije, con la voz tensa. Había momentos en los que dormíamos a medio metro de distancia, y aún así me sentía en otro continente. Y pensaba que eras tú el que se alejaba, que yo no podía hacer nada. Y cuando Sergio apareció, fue fácil usarlo como excusa para dejar de intentar. No fue solo una excusa. Fue una salida. Y lo entiendo. No estoy justificándote, pero tampoco voy a hacerme el mártir. Me dolió, sí. Mucho. Me destruyó por dentro. Pero también me mostró que yo tampoco estaba ahí, al menos no como tú lo necesitabas. Lo que hiciste fue una forma equivocada de reaccionar, pero también fue una señal clara de que ya no estábamos construyendo nada juntos. Se quedó callado, y por primera vez desde que nos separamos, noté una grieta real en su tono, como si lo que estaba diciendo no fuera solo una forma de hacerme sentir mal, sino una verdad que le costaba reconocer. ¿Y ahora qué? Pregunté, sin levantar la voz, sin querer provocar nada. ¿Esto es un cierre? ¿Una tregua? ¿Un intento? No sé. No puedo darte una respuesta clara. Durante meses te odié. No lo voy a negar. Fantaseé con destruirte, con hacerte pagar cada segundo de angustia, cada imagen que no podía sacarme de la cabeza. Y después, cuando lo empecé a hacer, cuando te dejé sola, cuando vi cómo te ibas quedando sin trabajo, sin gente, sin apoyo, no me sentí mejor. No me sentí vengado. Me sentí vacío. Le miré a los ojos por primera vez en todo ese rato. Y ahí estaba él. El hombre que había compartido conmigo más de una década. No mi víctima. No mi verdugo. Álvaro. Yo también me quedé vacía. Me quedé sin nada. Ni siquiera con Sergio. Él se fue en cuanto esto se volvió complicado. Y no lo culpo. Nunca me prometió nada, ni yo se lo pedí. Pero ver cómo me quedaba sin nada, una parte de mí entendió que había cometido un error tan grande que no sé si hay forma de reparar algo. No te pido que me perdones, Álvaro. Pero sí necesitaba que supieras que no fue por odio, ni por desprecio, ni por falta de amor. Fue por cobardía. Por no atreverme a decirte, ya no soy feliz. Y yo no me atreví a preguntártelo. Supuse que el silencio era una forma de estabilidad. Que mientras no discutiéramos, todo estaba bien. Y nos fuimos apagando. Así que aquí estamos. Los dos sabiendo lo que hicimos mal. Pero también sabiendo que ya no se puede volver atrás. Nos quedamos en silencio unos segundos. Un grupo de niños pasaba cerca, riendo, persiguiéndose por el césped, sin conciencia de lo que puede pasar cuando dos personas dejan de hablar, de mirarse, de tocarse. Me sorprendió que Álvaro se levantara sin brusquedad y se colocara frente a mí. No sé si en unos años podré verte y sentir otra cosa que no sea esta mezcla de decepción, tristeza y lo que pudo ser. Pero hoy, Clara, necesitaba decirte que ya no tengo odio. Que no quiero seguir con esto. Que voy a cerrar esta etapa. Firmaré lo que falta. Terminaré el trámite. No porque ya no me duela, sino porque merecemos dejar de hacernos daño. Gracias, respondí, con un hilo de voz que me costó mantener. Yo también quiero terminar esto. No con rencor. No con violencia. Solo con claridad. Nos dimos la mano. No fue un gesto romántico. Fue un acuerdo silencioso entre dos personas que, al final, eligieron no destruirse más. Álvaro se alejó caminando con paso firme. Yo me quedé sentada un rato más, viendo cómo se alejaba. No porque esperara que se girara, sino porque necesitaba grabar esa imagen en mi memoria. El final de una historia que fue nuestra. Que fue real. Que se acabó.
Después de esa última conversación con Álvaro, no hubo más mensajes, no hubo más llamadas, no hubo ningún intento por parte de ninguno de los dos de alargar algo que sabíamos que ya no tenía sentido. Firmamos los papeles en silencio, cada uno en una sala distinta del despacho de abogados. No hubo discusión sobre el reparto, no hubo comentarios innecesarios, no hubo miradas. Fue el final administrativo de una relación que ya había terminado mucho antes de que el documento se sellara. Al salir de allí, me fui sola a casa, no porque no tuviera con quién estar, sino porque necesitaba procesarlo todo desde la calma, sin opiniones externas, sin voces que me dijeran qué debería sentir o cómo tendría que rehacer mi vida. La casa seguía siendo la misma, pero no se sentía igual. Álvaro ya no vivía allí, pero su presencia no se había ido. Estaba en cada objeto que habíamos comprado juntos, en los muebles que elegimos cuando nos mudamos, en los espacios que compartíamos sin decir palabra. Me costaba hasta usar el mismo baño. No por nostalgia, sino por una incomodidad extraña que no sabía cómo explicar. No lloré ese día. Ni los siguientes. Me había pasado tanto tiempo sosteniéndome por dentro, que cuando todo terminó oficialmente, no sentí un derrumbe. Sentí una especie de vacío práctico, una especie de cansancio emocional que no daba lugar a escenas dramáticas ni a crisis. Era como si mi cuerpo y mi mente ya hubiesen pasado por el duelo antes de que la ruptura se hiciera legal. Los primeros días traté de llenar el tiempo con cosas simples. Ordené armarios, limpié papeles viejos, cambié la disposición del salón. No era una renovación simbólica, era solo una forma de mantenerme ocupada. A veces ponía música solo para no escuchar el silencio. Otras veces pasaba horas en la cocina preparando platos que ni siquiera me apetecía comer. Me di cuenta de que no sabía estar sola. No porque necesitara compañía todo el tiempo, sino porque llevaba tanto tiempo compartiendo la vida con alguien que la idea de tomar decisiones sin consultar a nadie me resultaba extraña. Ir al supermercado sin pensar en lo que Álvaro comía. Poner la lavadora sin separar su ropa. Comer en el sofá porque ya no tenía que mantener las cenas en la mesa. Todo eso eran detalles minúsculos, pero repetidos cada día, se convertían en recordatorios constantes de lo que había perdido. Algunos amigos intentaron escribirme. No muchos. Algunos mensajes eran formales, otros eran incómodos. Había personas que simplemente se alejaron sin decir nada, y aunque al principio me dolía, terminé entendiendo que no todos sabían manejar estas situaciones. Otros sí se quedaron. Inés, por ejemplo, nunca me juzgó. Nunca justificó lo que hice, pero tampoco me dio la espalda. Un día vino a casa con una botella de vino y me dijo que no íbamos a hablar de nada si yo no quería. Y no hablamos. Vimos una serie absurda durante horas y, por primera vez, me reí de verdad. No por el programa, sino porque por un rato no pensé en todo lo que había arruinado. Empecé terapia por mi cuenta. No por recomendación de nadie, sino porque sentía que necesitaba entenderme. Había pasado demasiado tiempo señalando lo que el otro no hacía, lo que faltaba en la relación, lo que me había llevado a buscar a otra persona, y muy poco tiempo preguntándome por qué nunca fui capaz de decir lo que necesitaba antes de que todo se rompiera. En esas sesiones entendí que la infidelidad no había sido una traición momentánea, sino la consecuencia de muchos silencios, de muchas decisiones pequeñas tomadas sin pensar en el impacto acumulado. No me excusé, pero tampoco me martiricé. Lo que hice estuvo mal, pero ya no me servía quedarme en ese lugar de culpa eterna. Lo importante ahora era no repetirlo. No volver a callarme cuando algo me faltara. No volver a construir una vida a medias mientras fingía que todo estaba bien. Pasaron meses. Conseguí otro trabajo, menos exigente pero más estable. Me mudé a un piso más pequeño. Vendí la casa. No quería quedármela solo por orgullo.
Era grande para una sola persona y estaba llena de recuerdos que ya no quería sostener. No le dije a Álvaro que la vendí. No porque quisiera esconderlo, sino porque ya no teníamos por qué informarnos de nuestras decisiones. Él había seguido con su vida. Me dijeron que estaba saliendo con una compañera de trabajo. No sentí celos. Solo me pregunté si con ella haría las cosas distintas. Si hablaría más, si se dejaría ver, si no se escondería detrás de la rutina como hizo conmigo durante tanto tiempo. Pensé en escribirle una vez, para agradecerle por no haber hecho del divorcio una guerra, por haber sido más justo de lo que yo habría merecido. Pero al final no lo hice. No porque no lo sintiera, sino porque entendí que había cosas que ya no necesitaban decirse. Él ya sabía. A veces me pregunto qué habría pasado si en lugar de callar, le hubiera dicho una noche cualquiera, sentados en el sofá, estoy mal. No sé si te quiero igual. No sé si esto es suficiente. Tal vez lo habríamos hablado. Tal vez él también lo sentía. Tal vez habríamos buscado ayuda. Pero no lo hice. No tuve el valor. Y eso cambió todo. Ahora, cuando alguien me pregunta si estoy bien, no miento. No digo que sí automáticamente. Pienso la respuesta. Porque aprendí que negar lo que uno siente no lo hace desaparecer. Solo lo acumula hasta que explota. Mi historia con Álvaro se acabó, pero no fue solo una tragedia. También fue una lección. No me convertí en mejor persona de un día para otro, no encontré un nuevo amor que me rescatara, no me reinventé por completo. Pero entendí cosas que antes no veía. Y eso, aunque no cambia lo que pasó, al menos le da un sentido. No espero redención. No necesito que nadie me absuelva. Solo quiero vivir el resto de mi vida de forma distinta. Más honesta. Más consciente. Y si algún día vuelvo a compartir mi vida con alguien, espero tener el valor de decir lo que siento antes de que sea tarde. Aunque incomode. Aunque duela. Aunque arriesgue todo. Porque lo que más aprendí de todo esto es que el silencio también destruye.